Amados hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Qué alegría saber que estamos unidos por este medio, saber que nos podemos comunicar de esta manera y sobre todo qué alegría saber que podemos reunirnos alrededor de la palabra de Dios en este día que es el día del Señor, que a pesar de todas las circunstancias podemos seguir unidos en la oración, unidos en el Espíritu y unidos también en la administración de la palabra. Así que vamos a prepararnos para el mensaje de este día y les pido por favor que me acompañen en esta oración. Padre bendito, Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia son infinitos. Tu amor y tu misericordia están por encima de cualquier circunstancia en la que podamos estar viviendo. Gracias, Señor, porque tu iglesia está viva. Gracias, Señor, porque tu iglesia está abierta. Gracias, Dios, porque a través de los medios que tú has establecido nos permites tener comunicación y nos permites edificarnos unos a otros y ministrarnos unos a otros. Ahora que nos vamos a acercar a tu bendita palabra, suplicamos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos lleve a toda verdad. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú uses mi vida en este momento, que tú me uses, Señor, que tú me des palabra tuya y sobre todo, Señor, que tú toques el corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Toma este tiempo en tus manos, por favor. Venimos a ti y te lo pedimos todo, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, desde luego, pero antes de leer el texto alrededor del cual vamos a estar meditando, yo quisiera primero, a manera de introducción, reflexionar con ustedes algunas cosas. Miren, este día, hoy domingo 3 de mayo, es el séptimo domingo que estamos impedidos para reunirnos como iglesia, como solíamos hacerlo cada domingo. La causa no ha sido una persecución desatada por las huestes del anticristo. La causa no ha sido tampoco una persecución desatada por algún gobierno ateo. La causa ha sido un microorganismo que mide una 10 milésima parte de un milímetro, es decir, un milímetro dividido 10.000 veces, y que ha sido bautizado este virus, este ser vivo, este microorganismo, ha sido bautizado como SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce este virus se le conoce ahora como COVID-19. Al día de hoy se ha extendido esta pandemia a 187 países, es decir, prácticamente todo el mundo. Ha infectado a un número que yo no les puedo dar el número exacto en este momento porque está cambiando a cada minuto, pero que son más de 3 millones de personas. Y que ha causado la muerte, que tampoco puedo darle el número exacto de ellos, pero casi de 250,000 personas, casi de un cuarto de millón de personas en todo el mundo. Déjenme decirles, hermanos, que nunca la humanidad había vivido una epidemia de estas características que hubiera tenido tal repercusión en todas las áreas de la vida moderna. En el área de salud, en el área de la educación, de la cultura, de las finanzas, de la economía, de la industria, incluso de la religión. Nunca tampoco la Iglesia de Jesucristo había vivido una situación como la que estamos viviendo hoy, y no había sido en toda su historia. Escúchenme bien, en toda la historia de la Iglesia de 2000 años, nunca se había vivido una situación como la que estamos viviendo hoy. Aunque la persecución contra la Iglesia ha existido siempre, desde que la Iglesia nació, y en algunas épocas esa persecución ha sido terrible, esta había sido siempre localizada a determinadas áreas geográficas, a determinados países, a determinadas regiones del mundo. Aún en la época de la iglesia primitiva, la persecución nunca fue
extendida en todo el mundo conocido, ni fue constante tampoco, fue por periodos. Es cierto que tampoco esta es la primera epidemia de alcance global que vivimos como humanidad. En la Edad Media se vivieron terribles epidemias que ya hemos mencionado en alguna otra reflexión. Al principio del siglo pasado, al principio del siglo XX, se vivió también una terrible epidemia que causó miles, millones de muertes. Sin embargo, nunca una epidemia había abarcado la totalidad del planeta, la totalidad de nuestra tierra. Y nunca tampoco en tantos países donde la religión cristiana es mayoría, habían sido suspendidas sus actividades simultáneamente tantas iglesias cristianas de todas las denominaciones y al mismo tiempo. Y no nos debe extrañar en medio de todo esto que surjan declaraciones como las que hizo recientemente el gobernador del estado de Nueva York en los Estados Unidos, un señor de nombre Andrew Cuomo, quien al referirse a que el número de enfermos y muertos por COVID-19 en ese estado de los Estados Unidos está disminuyendo, está bajando, dijo esto y cito textualmente lo que él mencionó ante las cámaras de televisión. Dijo, esta disminución es un resultado directo de lo que tú has hecho hoy. Los números bajaron porque hicimos que los números bajaran. Dios no lo hizo. La fe no lo hizo. Fuimos nosotros. Lo que el señor Cuomo está diciendo es, Dios no tiene que ver nada con esto. Ha recibido muchas críticas y ataques por eso. Y la verdad les digo, a mí no me preocupa lo que él diga o lo que él crea. Y lo digo con todo respeto. Lo que sí me preocupa es que como iglesia podamos por algún momento pensar lo mismo. Que podamos pensar que Dios está ajeno a lo que está ocurriendo o que esto que está ocurriendo simplemente es obra del diablo. Miren hermanos, quienes predicamos la palabra de Dios, estamos obligados a hacer cada domingo o cada vez que vayamos a predicar una correcta exégesis del texto bíblico. Para quienes no lo sepan, exégesis es una disciplina que consiste en explicar e interpretar correctamente un texto. No hacerlo bien puede resultar catastrófico para la vida espiritual de la iglesia al estar dando una enseñanza errónea. Pero de la misma manera, debemos, no solo los predicadores, sino todos los discípulos de Jesucristo, aprender a hacer una correcta exégesis de la realidad que nos rodea, una correcta interpretación de lo que Dios nos está diciendo a través de las circunstancias que estamos viviendo. Hermanos, necesitaríamos ser muy necios, más que el señor Cuomo, para no poner todo nuestro esfuerzo, nuestra diligencia y discernimiento en tratar de entender cómo Dios está tratando con el mundo, pero particularmente cómo Dios está tratando con la iglesia. Permítanme señalar solamente 3 hechos que están en la realidad que nos rodea, que no tienen que ver con mi interpretación, sino que son hechos que todos estamos viendo. El primero, la inmensa mayoría de la iglesia cristiana en el mundo no está teniendo más actividades en los templos y no sabemos a ciencia cierta cuándo las vayamos a reanudar. Número 2, la inmensa mayoría de los creyentes en Jesucristo se han visto obligados a permanecer en sus casas, disminuyendo su contacto con otros miembros de la iglesia y aún con familiares y amigos. Y número 3, hemos visto que el mundo a nuestro derredor se trastorna en medio del miedo, la incertidumbre, la enfermedad y la muerte. Voy a usar como texto base
Primera de Pedro 2, 9 y 10, para tratar de reflexionar en estos hechos y en cómo Dios puede estar hablando a su iglesia a través de estas circunstancias. Así que los invito para que vayan en sus Biblias y busquen en Primera de Pedro. Recuerden que estamos ahora con una serie de predicaciones sobre Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a tomar solamente los versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien hermanos, miren, en este texto vamos a analizar primero el texto y después permítanme usarlo para tratar de entender qué es lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí como iglesia de Jesucristo. La primera palabra del versículo 9 que acabamos de leer es más. Dice más vosotros. Bueno, en griego es una palabra formada realmente nada más por dos letras, que se podría traducir como de. En la nueva versión internacional y en muchas versiones más la traducen como pero, aun cuando Reina Valera la traduce como más. Yo me quedaría con la traducción de pero. El uso de esa preposición pero significa que el autor está haciendo un contraste con lo que acaba de exponer previamente, así que necesitamos el contexto de por lo menos los versos 7 y 8 que están antes del 9 y que dicen así: para vosotros pues los que creéis, Él, Jesucristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que Pedro está contrastando a sus lectores, los expatriados de la dispersión a los que les escribe, con los que no creen y para los cuales Jesucristo y su palabra son piedra con la que tropiezan y caen cada día. Y entonces dice, pero vosotros, pero ustedes, al contrario de ellos, a diferencia de ellos, dice, miren lo que dice, que somos nosotros, que es la iglesia, que somos usted y yo. Dice de esta manera, dice que somos 4 cosas: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No habría tiempo en esta predicación para explicar cada uno de esos conceptos, así que déjenme mencionarlo solo brevemente. Linaje escogido, quizá no todos del linaje de Abraham, el padre de la fe, pero hechos de la misma familia a través de la fe en Jesucristo. Son de una ascendencia escogida, dice aquí la palabra. Luego dice que somos real sacerdocio. Hemos sido hechos sacerdotes por Jesucristo, quien es sumo sacerdote y rey. Por eso dice que nosotros somos real sacerdocio. En tercer lugar dice que somos nación santa. Nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel, la nación de santos que Dios anunció en todo el Antiguo Testamento. Y finalmente dice que somos pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo comprado por precio. La salvación de quienes forman la iglesia, de quienes formamos este cuerpo de Cristo, tuvo el precio más alto, la sangre de Jesucristo. Recapitulando, esta iglesia a la cual el Señor, no el coronavirus,
ha mandado hoy a sus casas y ha determinado que no se reúna, al menos por ahora, más en los templos, es, según la palabra de Dios, que es infalible, inerrante y que no será jamás quitada, es, repito, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo, es decir, tenemos como iglesia una identidad y una nacionalidad que no es precisamente nuestra nacionalidad terrenal. Somos un pueblo que vive expatriado, igual que aquel pueblo al que le escribía Pedro en esta carta, y que vivimos también en la dispersión como ellos, y hoy más que nunca estamos en la dispersión, pero que va camino a su verdadera nación, a su verdadera casa. Somos el pueblo de Dios, como dice ese canto que hemos entonado tantas veces, pero somos además un pueblo, y miren qué tremendo esto que les voy a decir, hermanos, somos un pueblo formado por ex esclavos, algo así como los gladiadores de la película aquella, Espartaco, tan famosa hace muchos años. Éramos esclavos del pecado y de la muerte, y fuimos adquiridos, dice el mismo Pedro en Primera de Pedro 18, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que fuimos adquiridos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta aquí yo espero que tengamos claro quiénes somos, qué somos delante de Dios y cuánto valemos para Él. Iglesia, es importante que en este tiempo que estamos viviendo, es importante que en medio de esta crisis nosotros tengamos claro qué somos, quiénes somos. Y de acuerdo con la palabra de Dios, dice esto: la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización, aunque la iglesia física, la iglesia militante, necesite actuar como una organización en determinadas circunstancias, nuestra esencia no es esa. Nuestra esencia es somos pueblo, somos una nación, somos un reino de sacerdotes, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos familia de Dios, y nada de esto es para que nos sintamos llenos de orgullo o de vanagloria, porque hermanos, no lo somos por mérito propio, no lo somos ni siquiera porque hayamos hecho algo para merecer serlo, o porque nuestra bondad nos haya llevado a que Dios nos haya elegido. No, fuimos comprados porque Dios nos quiso comprar, fuimos adquiridos porque Dios nos quiso adquirir, pagando un precio. El precio es la sangre de Jesucristo, la sangre de su Hijo amado. Pero déjenme continuar. Así como en la primera parte del verso que estamos estudiando, Primera de Pedro 2:9, dice el que nos ha descrito que somos para Dios, lo que ya mencioné. En la segunda parte de ese versículo 9 nos dice el para qué. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son solo 17 palabras en la traducción Reina Valera 1960, en la traducción al español son 17 palabras, pero son 17 palabras que describen el para qué de este pueblo que ha sido escogido, es decir, el para qué de la iglesia. La gracia y la misericordia de Dios a este pueblo se reveló en el hecho de que sin tener mérito alguno nos compró pagando el precio más alto que podía pagarse, tan alto que no se puede tasar: la sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Dios Hijo. Este fue el precio que pagó por la iglesia, por ti y por mí. Pero la siguiente pregunta que se viene es: ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? En primer lugar, para que ya no viviéramos más en las tinieblas, es decir, en la oscuridad y la ignorancia que lleva a la muerte, sino que fuéramos trasladados no solamente a la luz,
sino a la admirable e inimaginable luz de Dios. En primer lugar, para eso, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de las tinieblas, para rescatarnos de la oscuridad y trasladarnos a su reino y trasladarnos a su luz admirable, como dice en esta porción. Y en segundo lugar, para que nosotros anunciáramos las virtudes de aquel que hizo tal misericordia en nosotros. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os rescató de las tinieblas para traeros a su luz admirable. Fíjense que la palabra griega traducida como anunciar es exangelo, que significa también, aparte de anunciar, significa también publicar y celebrar, por lo que la idea es hacer público algo como celebración. Y la palabra traducida como virtudes en griego es arete, así igual que los que se cuelgan las hermanas en sus orejitas. La palabra arete se traduce como virtud, pero también se puede traducir como excelencias. Y en otras versiones de la Biblia en español la traducen como obras poderosas, obras maravillosas, alabanza, elogios, bondad de Dios, son otras traducciones de arete. Es decir, que el propósito por el cual la iglesia ha sido llamada es este: es anunciar públicamente y con celebración, con regocijo, que Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios hacedor de obras portentosas, es un Dios lleno de virtudes, es un Dios lleno de maravillas. Ese es el propósito por el que tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Es el propósito por el cual la iglesia de Jesucristo fue fundada por el mismo Señor y fue sellada por el Espíritu Santo desde hace 2000 años y lo sigue haciendo hasta la fecha. El propósito es ese: que tú y yo anunciemos públicamente, que declaremos públicamente quién es nuestro Señor y qué es lo que el Señor hace y cuáles son las virtudes de ese nuestro Señor. Así que, hermanos, en estos versículos ya tenemos, en cuanto a la misión de la iglesia, en cuanto a lo que es la iglesia, tenemos claramente el qué somos y el para qué hemos sido llamados. Tal vez faltaría agregar el cómo debemos hacerlo. Y para ello tendremos que recurrir a otros textos de la Escritura, aparte del que estamos estudiando el día de hoy. Miren, para entender este cómo, tendremos que ir principalmente a lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor estaba reunido con sus apóstoles, con sus discípulos más íntimos, porque Él iba ya a ascender a los cielos, estas fueron las últimas palabras que Él les dijo a aquellos hombres, aquellos galileos en su mayoría, antes de que Él subiera al Padre. Leo en Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y subrayen esto, por favor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, dijo el Señor Jesús. La forma en la que debemos anunciar las virtudes de Dios es siendo testigos ante el mundo de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida y de lo que Jesucristo es en nuestra vida. Y un testigo es alguien que testifica a otros, y ese testimonio en ocasiones es hablado, ¿sí? Pero en muchas otras ocasiones es simplemente vivido, demostrado. Es decir, el cómo tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable tiene que ver con el hecho de ser testigos de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, narrado en Mateo 5, del 13, narrado en Mateo capítulos 5, 6 y 7, todo el Sermón del Monte.
pero yo me voy a referir solamente a los versículos que están en Mateo 5, 13 al 16. Le dice Jesús a la multitud que lo escuchaba, les dice, y por favor, tómenlo como que es para ustedes. No soy yo el que está hablando, es Jesucristo a través de su palabra el que les está hablando a ustedes, como me ha hablado a mí antes con esta palabra. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres, a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente, el cómo de lo que la iglesia ha sido llamada a ser está en el mundo. Debe ser a la humanidad. Eso significa aquí tierra, como la sal lo es o lo era en aquellos tiempos para la carne y para otros alimentos que al ser impregnados con ella los preservaba de la putrefacción. Hermanos, debemos detenernos cuidadosamente en esta palabra del Señor Jesucristo. Jesús le está diciendo aquí a la multitud, pero nos está diciendo a nosotros el día de hoy, ustedes son la sal de la tierra. Yo los he puesto a ustedes para que ustedes salen a la tierra. ¿En qué sentido somos la sal? Algunos dicen, bueno, tenemos que ser el sazón de este mundo, tenemos que ser quien le dé sabor a este mundo. La verdad es que la sal como un condimento de los alimentos no se conocía en ese tiempo. Fue mucho después que la sal se comenzó a utilizar como un condimento. ¿Cómo sí se usaba la sal en ese tiempo? Y ahí necesitamos el contexto histórico para entender este texto. La sal se utilizaba principalmente como un medio de preservación de los alimentos. Se sigue usando hasta la actualidad. El salar, las salmueras, pues son eso, no son otra cosa más que alimentos conservados en medio de la sal. Pero la sal en ese tiempo se usaba sobre todo para salar la carne y para que esa carne se pudiera conservar durante mucho tiempo, cuando no había refrigeración. Y para que esto se pudiera lograr, había que tallar la sal, esos granos gruesos de sal, había que tallarlos para que se impregnaran en la carne y que entonces la preservara. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Ustedes, iglesia, son el elemento preservador que yo he puesto en el mundo, que yo he puesto en la sociedad, para que la sociedad no se eche a perder, para que no sea descompuesta por el pecado que inevitablemente va a estar en el mundo. El Señor Jesucristo, por eso en aquella oración sacerdotal que hizo al Padre en Juan capítulo 17, le dice al Padre cuando ruega por nosotros, dice, no te pido que los guardes, que los quites del mundo. No son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Dice, pero están en el mundo y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, nosotros hemos sido llamados como iglesia a actuar en medio de un mundo que se está corrompiendo constantemente, pero en el cual nosotros tenemos que ser ese elemento preservador, ese elemento que traiga la palabra de Dios, que traiga esa palabra sanadora, pero no solamente con la palabra hablada, sino con nuestro testimonio, con nuestros actos, de manera que nosotros actuemos de esa forma en la tierra, en la sociedad. Y el mismo Jesús señala desde ese mismo momento el riesgo de que esa sal deje de salar, deje de cumplir con su función. Dice, pero si la sal se desvaneciera, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, si la función de la iglesia se desvanece entre el mismo mundo en el que está, se mimetiza para parecerse a él, se disfraza del mundo que vive en medio del pecado,
para parecerse a Él, para no verse tan diferente, o si se diluye en un activismo, en un programismo, en un eficientismo sin sentido, entonces esa sal no sirve para nada. No tenemos el tiempo para hacerlo aquí, pero por favor lean ustedes en sus casas Mateo 25 del 31 al 40 para entender cómo debemos ser sal de la tierra. Solamente déjenme hacerles una paráfrasis de lo que dice Mateo 25 del 31 al 40. El Señor Jesús está hablando de cuando venga el Rey, de su segunda venida. Y dice, y entonces el Rey separará a los cabritos de las ovejas. Pondrá a unos a su izquierda y a otros a su derecha. Y les dirá a las ovejas y les dirá a las de su derecha, vengan benditos de mi Padre, entren al reino que ha sido preparado para ustedes, por cuanto tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron, estuve en la cárcel y vinieron a mí, estuve enfermo y me visitaron. Y aquellos le dirán entonces al rey, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿O cuándo te vimos enfermo y venimos a ti? Y el rey les dirá, por cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Es a lo que hemos sido llamados. Es lo que significa ser sal de la tierra. Es ir al hambriento para darle de comer, es ir al sediento para darle de beber, es ir al desnudo y cubrirlo, es ir con el que está enfermo y animarlo y levantarlo y sanarlo y orar por él, es ir al que está en la cárcel, al que está excluido de la sociedad, al que está marginado de la sociedad y acompañarlo y estar con él. Eso significa ser sal de la tierra y ese es el llamado que nosotros tenemos como iglesia. Pero además de eso, no se detiene ahí, sino que sigue diciendo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, que somos llamados a ser luz para el mundo. La iglesia ha sido llamada a alumbrar a la sociedad, a disipar las tinieblas y la oscuridad en ella. ¿Con qué luz? ¿Con una luz propia? No, con la luz que iluminó a este mundo, con Jesucristo, con su evangelio, con su verdad, con la palabra de Dios, que es lámpara a los pies del extraviado, que es lumbrera para ver el camino en el que debemos andar. Y nuevamente Jesús da una advertencia a aquellos que los están escuchando y revela lo que no debe pasar. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es interesante, nuevamente el contexto histórico. Un almud, hermanos, era una unidad de medida que se usaba en aquellos tiempos y se usaba para medir granos y era una especie de cajón, un cajón tal vez de este tamaño, de paredes gruesas. Y entonces el Señor dice, ¿van ustedes a encender una luz y la van a meter adentro de un cajón? ¿No sería eso absurdo? Prender una luz en un lugar de oscuridad y luego meterla debajo de un cajón de paredes gruesas de madera como lo es un almud. Cualquiera entiende que en ese caso la luz debe ponerse en lo alto donde se vea y donde alumbre a los demás. Y otra vez, el llamado de la iglesia es ese, el llamado del pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo, el llamado de la nación santa, el llamado del real sacerdocio, del linaje escogido que somos ustedes y yo, es ese, es alumbrar, no con luz propia, no con nuestra luz porque no la tenemos, pero sí alumbrar con el evangelio de Jesucristo y alumbrar con la luz de la palabra de Dios. A eso hemos sido llamados. Ese es el cómo de cómo tenemos que anunciar, cómo tenemos que proclamar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero terminar lo que dice esta sección de Primera de Pedro 9
Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, termina diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro, que tiene siempre en mente seguramente a los judíos a quienes escribe esta carta, o a los judíos que había entre aquellos expatriados en Asia, hace remembranza del profeta Oseas en estas palabras, porque Oseas 1:10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Tú y yo formábamos parte de esa humanidad a la cual se le decía: ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son pueblo de Dios, ustedes no son pueblo mío. Pero en ese mismo lugar ahora se nos dice: sois hijos del Dios viviente. Ahora se nos dice: son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Nosotros, la iglesia que antes no éramos pueblo, ahora somos hijos del Dios viviente. Que antes éramos parte de la no amada, ahora somos la amada, la que ha alcanzado misericordia. Al contrastar el qué, el para qué y el cómo de la misión de la iglesia que se nos enseña en la palabra de Dios, al contrastar esto con la realidad que hoy estamos viviendo por la pandemia de COVID-19, creo que es obligado preguntarnos: ¿hemos entendido lo que somos? ¿Hemos entendido el para qué fuimos llamados y el cómo cumplir con ese llamado? ¿Estamos cumpliendo, iglesia, con ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Estamos siendo testigos de Jesucristo en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿O estaremos fallando en todo eso? Y Dios nos ha obligado ahora a salir de la comodidad de nuestros templos e ir a ser testigos a nuestra Jerusalén más inmediata, que es nuestra casa, nuestra familia, en donde vive la esposa o el esposo al que debemos primero, antes que a nadie, testificarle de Cristo, en donde están los hijos y las hijas ante los cuales debemos reflejar el carácter y la compasión de nuestro Señor y Maestro. ¿No será, yo me pregunto, no será que Dios nos ha sacado del templo y nos ha traído a esta nuestra Jerusalén más inmediata? Ese era el sentido de lo que le decía a los discípulos en aquella ocasión: me serán testigos primero aquí, primero donde yo los he puesto, primero en Jerusalén. No van a comenzar por lo último de la tierra, me serán testigos primero aquí en el lugar donde yo los he puesto. ¿No será que Dios nos ha sacado de la comodidad, de esos aleros eclesiales en que a veces se han convertido nuestros templos, para traernos a esta nuestra Jerusalén inmediata para dar testimonio de Él? ¿No será que quizá en lugar de ser la sal de la tierra, hemos llegado a ser, como lo mencionaba, y menciono una expresión del doctor John Stott, saleros eclesiales, sal encerrada en las cuatro paredes de un templo, y que a través de esta pandemia Dios nos está diciendo: sálganse de ahí, los necesito salando la tierra, los necesito sanando al herido, los necesito consolando al angustiado, animando al decaído, acompañando al pecador que sufre por su pecado. Quizá estamos siendo esa luz encerrada en un cajón, y por medio de esta contingencia única, Dios nos esté diciendo: vamos, alumbren, por lo menos en sus hogares, alumbren en sus colonias, en sus barrios, en sus vecindarios, en sus oficinas de trabajo, en el lugar donde yo les he puesto.
Debemos entender, hermanos, el actuar de Dios por medio de la realidad que nos rodea, pero siempre a la luz de su palabra, siempre a la luz de la Escritura. Saben que muchos estamos anhelando volver a la normalidad. Muchos estamos anhelando que esto termine, que esta pandemia termine, para que podamos volver otra vez a nuestra vida normal. Y como iglesia, tal vez estamos anhelando también volver a la normalidad. Y no es que sea malo, al contrario, yo creo que debemos anhelar el reunirnos nuevamente, debemos anhelar el nuevamente estar juntos, el nuevamente adorar juntos, el nuevamente tener esa comunión entre nosotros juntos. Eso es necesario. Pero hermanos, tal vez Dios quiere que regresemos a su normalidad, no a nuestra normalidad. El Señor Jesucristo, el profeta Isaías, Dios hablando a través del profeta Isaías, dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Así que a mí no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda de que esta pandemia, a diferencia de lo que dice el gobernador de Nueva York, y a diferencia de lo que pueda decir medio mundo, no es que no tenga nada que ver con Dios. Tiene todo que ver con Dios. A nosotros nos tomó desprevenidos esta pandemia, a Dios no le tomó desprevenido. Desde luego que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía establecido y ya tenía planeado el que esto fuera a ocurrir en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Hermanos, oremos, reflexionemos y actuemos, y actuemos. Hagámoslo mientras dure el día, porque viene la noche en la cual, dice la palabra, nadie puede trabajar. Yo los quiero animar como iglesia, los quiero animar ahí en sus hogares donde ustedes están ahorita. Hermanos, iglesia que está dispersa en los hogares en este momento, seamos sal, salemos, seamos ese elemento preservador, ese elemento conservador de nuestra familia, de nuestras esposas, de sus esposos, hermanas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas. Brillemos con la luz de Jesucristo aquí en el hogar donde Dios nos ha puesto en este momento. Y preparémonos para que cuando esto pase, si es que pasa algún día, si está dentro de la voluntad de Dios, volvamos no a una normalidad igual a la que teníamos anteriormente, que volvamos con el anhelo de ser sal de la tierra, luz del mundo, que volvamos con el anhelo vehemente de anunciar, de publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe. Dios les bendiga.